Sí, mi nombre es Esteban Constantino, soy médico general, soy responsable en la jurisdicción Azcapotzalco del programa de enfermedades crónico-degenerativas. ¿Sí? Empezaría con una pregunta, muchachos. Ustedes ya pasaron por un hospital, hicieron su internado médico, ¿y qué hacían con el expediente? A ver, ¿cuál es su nombre, doctora? Vivian. Vivian, ¿qué hacía usted con el expediente? ¿Cómo lo manejaba? ¿Cómo lo acomodaba? Según las indicaciones que me daban. Según las indicaciones que le daban. ¿Alguien más que haya hecho algo distinto además de seguir solo las indicaciones que le daban? ¿Alguien conoció realmente cómo se debía manejar el expediente clínico? ¿O cuál era la importancia de este expediente clínico? Yo recuerdo que cuando estaba en el internado, pues era la carpetita en la que había que llegar, ver lo que estaba pasando, hacerle la anotación para que me dejaran irme a dormir. Sin embargo, tiempo después aprendimos que no es el objetivo de este documento. Y es precisamente el objetivo de esta plática, ¿no? Que la vayan conociendo. Entonces, sin más preámbulo, empezamos. Bueno, el expediente clínico tiene una importancia, ¿sí? En el primer nivel de atención. Es nuestro sustento legal, nuestro sustento clínico de todo el manejo, tratamiento o recomendaciones que le estamos dando a nuestros pacientes, ¿verdad, doctoras, allá atrás? ¿Sí? Y recordarles que es un documento médico legal. Si nosotros nos vemos sometidos a una demanda, sea cual sea, el expediente clínico puede ser nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo. ¿Sale? ¿Me podrías hacer el favor de ir adelantando, doctor? ¿De adelantar las diapositivas? Gracias. Eso es. Nosotros en el expediente clínico tenemos que observar un marco legal, ¿sí? Estamos supeditados a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Eso quiere decir que ante cualquier situación que una persona solicite la información mediante un protocolo determinado, puede tener acceso a ese expediente clínico. Y habitualmente es cuando tenemos algún problema de demanda o queja. Tenemos también nuestras normas oficiales mexicanas, la norma 168 del expediente clínico y la 024 del expediente clínico electrónico, que yo espero que en algún momento revisen. A los muchachos que están en Azcapotzalco ya habíamos mencionado la importancia de que conozcan las normas oficiales. Pero ante todo debemos recordar que nosotros tenemos que acatar lo que dice la Constitución Política, artículo 4, el derecho a la salud, y además la Ley General de Salud y sus reglamentos, ¿sale? Recuerden que de todo eso se van a desprender las normas oficiales mexicanas. La que sigue, por favor. De acuerdo a la norma 168, ¿cuál es el objetivo de un expediente clínico? Establecer los criterios científicos, tecnológicos y administrativos obligatorios en la elaboración, integración, uso y archivo del expediente clínico, ¿sí? Este es el deber ser de la norma, es el deber ser del expediente clínico. Por esa razón tenemos que elaborarlo. La que sigue, por favor. Y bueno, también de acuerdo a esta norma, y estamos citando textualmente, el expediente clínico son todos los documentos escritos, gráficos e imagenológicos o de cualquier otra índole en los cuales el personal de salud deberá hacer los registros, anotaciones y certificaciones correspondientes a su intervención con arreglo a las disposiciones sanitarias. ¿Sí? Yo creo que el último expediente clínico que vieron, quizás sí tenían por ahí algo de imagen, todo el laboratorio, pero van a darse cuenta que en el primer nivel de atención no necesariamente es así. El expediente clínico es muy distinto, aunque no debiera ser, ¿sale? Aquí es muy claro la definición que nos da la norma oficial. Un expediente clínico va a ser la historia de nuestro paciente, ¿sí? Desde el primer contacto que tenemos con una historia clínica, con la evolución del padecimiento que ha tenido, con los laboratorios que nosotros hemos solicitado, con el diagnóstico que hemos dado, con la imagen que hemos necesitado para dar ese diagnóstico, ¿de acuerdo? Y sobre todo es muy importante que todo lo tengamos allí, porque es muy fácil para nosotros, laboratorio, ya se fue, ¿no?
tenemos que ser cuidadosos con esto. La que sigue, por favor. ¿Sí? ¿Por qué en orden? Nosotros, de acuerdo a la norma, debemos guardar un orden en el expediente clínico. ¿Sí? Necesitamos mantener este orden para que sea sistemático, para que toda la información en todos los expedientes esté homogeneizada y sea más fácil actualizar este expediente clínico. ¿Sí? Es un documento que es obligatorio en todos los sectores. La norma dice que es obligatorio para los sectores público, social y privado. Eso quiere decir que el día de mañana que ustedes sean unos grandes especialistas, subespecialistas, aunque sean los dueños del hospital privado más caro, van a tener que observar que el expediente clínico se utilice adecuadamente, igual que lo hacen en la práctica pública. El expediente clínico debe de estar siempre bien cuidado, resguardado y en orden. Y bueno, finalmente sus usos. Médico, creo que es bastante claro, ¿no? Es nuestro archivo en el que vamos a hacer el registro de nuestra práctica médica. Jurídico, porque es lo que nos va a defender y va a justificar nuestro actuar ante una situación legal, una demanda, una queja. De enseñanza e investigación. ¿Quién se acuerda cuando en el segundo o tercer año de la carrera le decían, vas a ir al hospital y vas a revisar expedientes clínicos? Qué flojera, ¿no? A todos nos daba flojera llegar y ponernos a leer expedientes, queríamos tocar pacientes. Pero el expediente clínico también es un gran libro, que si el que lo escribe ha tenido el cuidado de hacerlo adecuadamente, a los que están en entrenamiento o a los que buscamos seguir en entrenamiento, nos van a aportar información y enseñanza. Además, como recurso de investigación, pues es muy valioso, ¿no? Ante cualquier estudio clínico, tenemos que sustentarlo en el expediente clínico. Evaluación, administración y estadística. ¿Qué puedes decir, doctor, de la parte de evaluación? ¿Qué nos puede ayudar a evaluar el expediente clínico? El tratamiento, la evolución del paciente, Ajá. Su progreso a la mejoría o peor. Ok. En la parte administrativa y estadística, doctor. Pues, ¿cuántas personas han tenido esa enfermedad? Bien. En el sector público, año tras año nos sometemos a un proceso de evaluación, si se están alcanzando las metas, si el expediente clínico se está elaborando adecuadamente, ¿sí? Y son puntos a favor o en contra para que nosotros podamos tener unidades certificadas o acreditadas con calidad, ¿sí? Esa es la evaluación. Es correcto lo que nos dice, nos sirve para evaluar el estado del paciente, pero administrativamente nos va a ayudar también para la obtención de recursos y para la evaluación de programas operativos, ¿sí? Y bueno, estadísticamente, como dice el doctor, nos sirve para ayudarnos a ver la cantidad de casos, morbilidad, mortalidad que se van dando en nuestras áreas de influencia. La que sigue, por favor. Ahora, esto es muy importante. Todos nos preguntamos, bueno, ya tengo pues, un expediente así, ¿no? Paciente conocido por el servicio que acude a, y es nota tras nota, tras nota, tras nota, y tenemos una biblia de expediente. Pues sí, este expediente, no importa el tamaño que tenga, si son 10 o son 1000 páginas las que tiene, tenemos que guardarlo por un mínimo de 5 años a partir del último acto médico, ¿sale? Aunque nosotros tengamos un paciente que haya muerto, desde la última nota nosotros debemos conservar este expediente durante 5 años, de acuerdo a la norma 168. Y bueno, mucho cuidado con esto. El expediente es propiedad de la institución y del prestador de servicio. ¿Por qué? ¿Quién se robaba alguna nota o le sacaba una copia para la escuela? O todos lo hemos hecho, ¿no? Sin embargo, estamos incurriendo en una situación que puede ser bastante importante. El expediente clínico no puede abandonar las unidades de salud bajo el brazo de alguien. Hay un protocolo que nos dicta la ley de acceso a la información pública, porque son datos privados. El paciente nos está otorgando su confianza, nos está diciendo toda su vida, qué le duele, qué no le duele, qué le gusta, qué no le gusta, qué religión practica.
Sí, a veces se aplica cuáles son sus preferencias sexuales, si padece alguna enfermedad infectocontagiosa. ¿Y de qué puede ser susceptible eso? De discriminación. Y si ese expediente cae en manos equivocadas, podríamos generar una problemática. ¿Sale? La que sigue, por favor. Ahora, es lo que les comentaba. La información contenida en el expediente clínico será manejada con discreción y confidencialidad. Solo podrá ser dada a conocer a terceros mediante orden de la autoridad competente o la CONAMED para arbitraje médico. ¿Quién me puede decir qué es lo que hace la CONAMED? Todos han oído hablar de la CONAMED, ¿no? ¿Ni uno sabe qué hace la CONAMED? Conciliación, así es. Mucha gente cree que la CONAMED es la que va a sancionar. No, la CONAMED, su deber ser es únicamente conciliar entre ambas partes, el quejoso y el que hizo favor de producir la queja, para llegar a un buen término sin que se llegue a otro tipo de situación legal, ¿sí? Y bueno, finalmente, creo que lo han escuchado desde hace mucho tiempo, estamos en un proceso de cambio, en un proceso de globalización en el que la calidad es muy importante. ¿Sí? Y en nuestras unidades de salud, sean unidades de primer nivel, sean hospitales, sean unidades móviles, estamos buscando la calidad, y la calidad va desde hablarle amablemente al paciente, desde darle los buenos días, darle una atención adecuada, a tener un expediente clínico en orden, un expediente clínico de calidad. ¿Sale? La que sigue, por favor. Bueno, y volviendo a la parte de la propedéutica médica, ¿sí? Ustedes se acuerdan que cuando en la escuela que les empezaron a decir qué tenía que llevar su registro del expediente clínico, ¿sale? Pues bueno, nuestra historia clínica, ¿sí? Es lo que nos va a dar un primer contacto con nuestro paciente, lo que nos va a hacer que los conozcamos. Y debemos ser muy cuidadosos en el interrogatorio, en la exploración física, en los resultados previos actuales de sus estudios, en el tratamiento que les manejamos y en el diagnóstico problema clínico que les estamos dando. Y recordar que esta historia clínica se debe de actualizar cada determinado tiempo. Ustedes abren un expediente clínico por ahí y de pronto se encuentran que la última historia clínica que se le realizó al paciente era cuando tenía 11 años, ¿no? Y cuando ustedes lo ven dicen, bueno, pues es que este señor tiene 40. A los 11 años no fumaba y no bebía, pero ahora tiene un problema importante de tabaquismo y alcoholismo. A los 11 años jugaba fútbol, ahora tiene una panza de este tamaño, ¿sale? Debemos de ser congruentes también con lo que estamos elaborando. La que sigue, por favor. ¿Sí? Recuerden, el expediente clínico y la historia clínica se debe de componer de una investigación minuciosa. ¿Sí? No sé si a ustedes les llegó a suceder en su etapa escolarizada que los pusieran a analizar casos clínicos y jalas un libro y jalas el otro y jalas medicina interna y buscas un artículo. De eso se trata. No es nada, la práctica médica no es nada más los 15, 20 o 30 minutos que le destinemos a la entrevista de nuestro paciente. Es buscar, investigar y que cada paciente nos enseñe algo nuevo. ¿Sale? Los libros están escritos y ahí están, pero el que nunca nos va a dejar de enseñar es nuestro paciente. ¿Sale? La que sigue, por favor. Ahora, otra cosa que nos dificulta mucho el que nosotros tengamos un expediente de calidad es que no establecemos una buena relación médico-paciente. Si ustedes recuerdan, esta relación es muy delicada. Debemos de tener la confianza del paciente, ¿sí? Brindarle la seguridad, hablarle adecuadamente, ser amables con él y cuidar nuestro aspecto externo, ¿sí? Yo quiero que vayan ustedes a una consulta con cualquier médico que pese unos 150 kilos, tenga su cigarro en la mano, una coca y le diga, tiene que hacer ejercicio, tiene que comer bien, no tome sodas y no fume. No es congruente, ¿no? O el clásico, pásele madrecita. O, uy, sí, ¿qué quiere? Ajá, ¿y qué le duele?
y no tenemos un contacto con los pacientes, ¿sale? No hablo de que tengamos la tan temida transferencia y que hagamos nuestros los problemas, pero cuando nos toca a nosotros estar del otro lado del escritorio, lo primero que salimos y decimos, este cuate, qué mal me trató. Y cuando vamos a solicitar atención médica es porque algo nos preocupa. Cuando solicitamos atención médica es porque estamos enfermos y estamos en un estado de vulnerabilidad. Y lo que queremos es llegar y que alguien nos trate amablemente y nos ayude a encontrar la manera de recuperar nuestro estado de salud. ¿Sale? El interrogatorio, no deben de olvidarlo, muchachos. La ficha de identificación, ¿sí? Es como el IFE de nuestros pacientes. Es lo que nos da su identidad, cuántos años tiene, su estado civil, su dirección, su teléfono, todos los datos que podamos recabar, ¿sí? Sus antecedentes personales, ¿sí? Su padecimiento actual. Hacer toda nuestra semiología, sacarle al paciente toda la información que podamos obtener para dar un diagnóstico adecuado, ¿sí? ¿La que sigue, por favor? A la exploración física, nuestro hábitus exterior. ¿Sí? Si yo les preguntara ahorita a cualquiera de ustedes cómo redactan una nota médica, ¿qué me dirían? Paciente, masculino, femenino, de tantos años, que acude al servicio por refiriendo, no sé, mareo, cefalea de tipo universal, de 3 días de evolución, que no cede con analgésicos, ¿qué más les gusta? Y ya. Exploración física. Pues, paciente consciente, orientado, sin alteraciones craneales, no sé, tórax con ruidos cardíacos de buen tono e intensidad, campos pulmonares bien ventilados, abdomen sin datos patológico, y ya. ¿Sale? Esas son las notas que leemos. No nos tomamos la molestia de ver al paciente, de analizarlo desde que llega, desde que abre la puerta, cómo camina, cómo viene vestido, si se bañó o no se bañó, el color de su piel. No nos tomamos la molestia de acercarnos al paciente, aunque estemos del otro lado del escritorio, ¿eh? Y eso es algo que muchos tienen la habilidad desde el principio y otros la tenemos que ir desarrollando. En cuanto el paciente abre la puerta, tenemos que verlo. No es pásele, sí, siéntese. Híjole, apúrese porque tengo todavía 5 pacientes más. Cada paciente merece su tiempo, ¿sí? Y no son los 5 o 10 minutos, a veces vale la pena que sean 20 o 30. ¿De acuerdo? Para que nosotros podamos hacer todo esto. Hacer una somatometría, ver signos vitales, hacer una exploración adecuada, ¿sí? Tocarlos de cabeza a pies como debe de ser. ¿A qué sigue? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, muchachos? ¿Sí? Esta pintura es muy bonita, ¿sí? Un maestro enseñándome anatomía. ¡Wow! Acuérdense cuando ustedes estaban así empezando su carrera, ávidos de aprender más. Decían, ya quiero ir al anfiteatro, ya quiero ir a hacer disección. Hijo, ya quiero ir al hospital. Y después del primer regaño en el hospital, no, ya no quiero ir al hospital. Y después de la primer guardia de castigo, pues menos, ¿no? La que sigue, por favor. Notas médicas. Muchachos, les vuelvo a repetir. El expediente clínico puede ser su mejor aliado o su peor enemigo. Si ustedes hacen una nota clínica adecuada, que cubra todos los requisitos que dice la norma oficial mexicana, que cubra todo esto, su nombre completo, la edad y sexo, el número de cama en caso de que sea una nota de hospitalización, la fecha y la hora en que se realiza la nota, el nombre completo de quien lo hace,
y que se exprese en el lenguaje técnico, médico, sin abreviaturas, con letra legible, sin corrector. ¿Sale? No quiero que le vayan a poner paciente masculino con garganta. Pues no, muchachos. O está en el norte dicen, el paciente refiere estar embarado. Oigan, ese viene en el Constantino de propedéutica médica, ¿no? Usemos los términos científicos. Refirámonos a las cosas con la terminología médica adecuada. De manera que si la doctora hace una nota, venga la doctora, que no hay otra sillita por ahí, está en el piso, mira, ahí hay un lugar, siéntese. ¿Sí? Lo pueda leer y entienda todo lo que estamos escribiendo. Luego vamos a evaluar expedientes clínicos, los abrimos y decimos, ¡ay, en la torre! Porque no se entiende lo que está escrito, ¿sale? Nuestra letra es fea, pero no buscamos los medios ni para mejorarla, ni para que el expediente clínico sea más claro. La que sigue, por favor. Un programa informático permite descifrar la letra de los médicos. ¡Wow! Esta es nuestra realidad. Sí, y suena gracioso, pero... Y lo han de escuchar muy seguido en sus casas. Uy, eres doctor, ¿verdad? Sí, no cabe duda, eres médico. Escribes bien feo, mano. Que ya si te dicen, ¿qué dice aquí? ¿Qué va a pasar con un paciente que después de su acto médico llegue con una receta a la farmacia y el buen dependiente de la farmacia no entienda lo que dice? Sí. Ah, aquí dice, sí, tenga, no es que esto no me restaron, no, aquí dice, mire, léale bien, no, pues ni yo le entiendo, ¿no? Deben de ser muy cuidadosos con eso. Ahora tenemos el expediente electrónico y es una de las bondades que tiene, que escribimos en la compu, ¿no? Ahí sí se puede leer, luego se nos cae la red, ¿sí? Luego, no le pusimos salvar. Finalmente el expediente sigue siendo el mismo. Tenemos que escribir y registrar. Cuando lo hagamos en papel, seamos cuidadosos de cómo escribimos. De verdad, si sabemos que escribimos feo, tengamos un poco de respeto por los demás. Todavía hay máquinas de escribir por ahí tiradas. Úsenlas. Se ven bonitos. Son claros. Dicen todo lo que ustedes quieren decir. Y si alguien más los necesita consultar para hacer algún movimiento o algún ajuste en el tratamiento, lo puede hacer sin riesgo a que haya un error. ¿Sale? Ustedes en el internado seguramente en su guardia de medicina interna, que es cuando más pasa, 3 de la mañana, médico interno, el paciente de tal cama se está quejando, pero el compañero que estuvo en la tarde y que hizo la nota, es en la torre, ¿cuánto dice aquí que había que ponerle el medicamento? Y la enfermera te dice, doctor, ¿qué le hago? El paciente está en un grito, ¿cómo le va a ajustar? Entonces, no, pues ajústele. Entonces, ustedes tienen que saber cuál es el antecedente. Y si no es claro, jamás, ¿eh? ¿A qué sigue, por favor? Entonces, debemos recordar que las notas médicas van a ser esto, testigos y constancias del apego y dedicación del médico y del equipo de salud con el paciente para dar seguimiento y vigilar estado de salud y enfermedad. Si nosotros llegamos y vemos una nota médica que no sabemos cuándo la hicieron, o de pronto vemos una nota médica del 2010 y de pronto nos brincamos al 2011, pero pasó otra del 2009 después, y dices, caray, ¿cómo estuvo, no? Porque somos muy dados a que en cualquier pedacito de papel en blanco que encontramos, escribimos. No, seamos ordenados, tengamos cuidado. Por ahí veo a alguien que me dice, no, sí, lo van a ver, cuando empiecen a tocar los expedientes lo van a ver. Pónganle la fecha, pónganle su nombre, fírmenla ustedes. Ojo, ustedes ahorita son médicos pasantes. Sí, firmen sus notas, pero asegúrense que el médico que les está dando la tutoría no nada más les ponga el sello.
O que les deje el sello y les diga, ahorita vengo, voy a desayunar, ahí le sellas y le firmas. No, que vaya la firma de ellos. Ustedes tienen en este momento el privilegio de estar en su último año de entrenamiento y que todavía nos pueden echar la culpa a nosotros de lo que pasa. Si hay alguien que está responsable, que es responsable de su entrenamiento, alguien que está a cargo de ustedes, ayúdenlo a que se haga responsable. ¿Sí? Verifiquen que las notas estén firmadas por el médico de base. Que la enfermera haga sus anotaciones y también las firme. Que pongan la hora de la atención. Que la hoja tenga el nombre del paciente. Pero sobre todo, muchachos, que escriban en el expediente que tiene que ser. De pronto, oigan, José Antonio Pérez, Petra Morales, caray. ¿Sí? A veces no nos damos cuenta, es tanta la premura que tenemos, que tenemos omisiones, porque a veces no es ni siquiera descuido, son omisiones. Y debemos ser muy precavidos en eso. Tengamos cuidado de lo que escribimos, en dónde lo escribimos y cómo lo escribimos. ¿Sale? Esto es muy cierto. Es el testigo de todo lo que estamos haciendo. Y sin afán de ser redundante, de verdad esto nos puede salvar. Un testigo o te dice, sí, él no fue, o te dice, mira, aquí está la palita, cábale más, y síguele leyendo y síguele buscando. Y te hunde más en el problema, ¿sale? Ahora sí, la que sigue, médico. Ahora, primer nivel de atención. Ustedes vienen de hospitales, habitualmente hospitales generales. Sí, el manejo del expediente clínico es distinto. ¿Por qué? Porque ustedes en la zona de hospitalización no tienen todo el expediente clínico, ¿sí? Tienen lo que aplica al momento del manejo del paciente. En el primer nivel de atención no es así. Recibimos las carpetas completas con toda la historia del paciente, ¿sale? ¿Por qué creen ustedes que sea tan importante el expediente clínico y por qué darle tanto énfasis en el primer nivel de atención? Mientras lo piensan, ¿quiénes no están en la jurisdicción de Azcapotzalco haciendo el servicio social? Ok, perfecto, la mayoría. Los de Azcapotzalco no digan nada. ¿Alguien me puede decir cuál es la responsabilidad del primer nivel de atención? ¿Qué cantidad de la población tenemos que atender? Uno por uno. No se amontonen. ¿Por qué creen que tenemos filas y filas de gente? ¿Cuál es el deber ser del primer nivel de atención? ¿Más del 90 y cuánto, muchachos? ¿Más del 80 y cuánto, muchachos? ¿Quién da más o quién da menos? ¿Ontas? Ya tú me contestaste allá en la inducción a los pasantes. No veo a este muchacho, creo que salió. ¿Sí? Tenemos que cubrir más del 80% de la población. Ahí está escondido, ya lo vi. ¿Cuánto tenemos que cubrir de población en primer nivel? Más del 84. ¿Sí? Entonces, si estamos atendiendo a más del 84% de la población, ¿ustedes creen que el registro en el expediente clínico pueda ser importante? Que nosotros tengamos en orden, bien clasificados y bien resguardado la vida de todas esas personas. Claro que es importante y debemos de ser muy cuidadosos en el manejo del expediente clínico, ¿sale? Por calidad, por seguridad y por respeto a los pacientes. ¿De acuerdo? ¿Qué sigue, por favor? ¿Sí? Esta es la esencia del primer nivel de atención: prevención, promoción y detección oportuna. Por esa razón tenemos que ver tanta gente. Lo que nosotros queremos es volver a la medicina preventiva. No queremos seguir saturando el Hospital Rubén Leñero, el Hospital General de México, el Centro Médico, los hospitales generales del IMSS. La mecánica que llevamos ahora, los pacientes, es que me duele algo, me duele la panza y me voy con el gastro. ¿Quería comentar algo? Okay. Me voy con el gastro. Me duele la cabeza, pues me voy con el neurólogo.
y ya no pasan por el primer nivel de atención. Y si es en la Secretaría de Salud, menos. No inventen, pues, ¿cómo vamos a pasar al centro de salud o a la unidad de medicina familiar? ¿Sí? De alguna manera se ha estigmatizado al primer nivel de atención con mal diagnóstico, con que se retrasan los tratamientos y que es un logro titánico llegar con el especialista. ¿Sí? No debe de ser, pero lo que sí tenemos que hacer es evitar que ese paciente llegue y ya tenga complicaciones. Hay que detectarlo a tiempo. Si el paciente lo detectamos a tiempo y lo manejamos en primer nivel de atención, no va a llegar. O el día que llegue, va a ser tiempo después y con complicaciones mínimas. O ya muy viejo. O va a ir para que el especialista nos asesore en el manejo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues con prevención, con promoción. Si nosotros promocionamos que hay detección de cualquier enfermedad, pues la gente va a venir. Pero sobre todo que vengan y que les atendamos. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos nuestro deber ser, pero bueno, cuando hay una deficiente elaboración e integración en el expediente clínico, hay repercusiones importantes en la salud pública y vigilancia epidemiológica de los pacientes. Volvemos a lo mismo. Si no registramos, no sabemos qué hay. Si no sabemos qué hay, no programamos bien. Los administrativos no programamos bien. ¿Y cuál es el resultado? Pues nunca nos alcanza nada para nada. Si nosotros no tenemos un buen expediente clínico, ¿sí? Si nosotros subregistramos o subdiagnosticamos, pues no vamos a saber cuál es la situación actual de salud, no nada más de nuestra área de influencia, del país, y pasó con la influenza y sigue pasando, ¿no? ¿No ven las noticias? Hace poquito se han muerto personas porque lo último que le pusieron en el expediente clínico fue probable influenza o enfermedad tipo influenza. ¿Por qué? Porque flojera, hay que llenar formatos y hay que subirlo a la plataforma de... ¿Cómo se llama la plataforma? La de influenza. Y además hay que darle seguimiento y si no viene hay que irlo a buscar a su casa, no hombre. Qué horror, ¿no? Pero la gente se muere. La gente se complica. Pero además los pacientes son tan nobles que cuando se complican o desafortunadamente mueren, nunca se quejan de nosotros. Nunca dicen, es que no me atendieron bien en el primer nivel. Sí, aunque se rían. Siempre le echan la culpa al del hospital, claro. Al que dio la última atención. Siempre el que lo vio y el que firmó el certificado de defunción es el culpable. ¿Cierto o no es cierto? Pero la culpa o la responsabilidad viene desde aquí abajo, muchachos, desde el primer nivel. Yo de verdad de todo corazón deseo que todos sean grandes especialistas. Que todos los que están aquí pasen el examen nacional de residencias a la primera oportunidad. Peor escenario, segunda oportunidad y hagan la especialidad que de verdad quieren. Pero muchos, la realidad de muchos es que se van a quedar en el primer nivel de atención. Y quizás no van a volver a ir a un hospital. Entendamos esto, hagamos buenos diagnósticos. No necesitamos ser especialistas para dar un buen diagnóstico. El médico general tiene ese beneficio, tiene que saber de todo. Y no por no hacer una residencia tenemos que dejar de estudiar. ¿Sale? Hagamos promoción, prevención y detección oportuna. La que sigue. Ahora, la que sigue. Hablando un poquito de la importancia legal del expediente clínico, ¿me pueden hacer favor? Médico, ¿me puedes hacer favor de leer esta y después apagar tu celular, por favor? Fue negligencia es una frase condenatoria que, aunque desconocida para muchos en su verdadero significado, la suelen utilizar aquellos pacientes que, motivados por el dolor físico o emocional, pueden ser víctimas de una mala práctica médica. Bueno, la palabra negligencia como tal quiere decir error, omisión, equivocación. Cuando algo le pasa a nuestros pacientes, con el hecho de que nosotros les digamos, es que no
sé que espéreme tantito, o no le puedo dar este medicamento porque ahorita no lo hay. Si algo sucede, dicen, es que fue una negligencia. Y los pacientes ahora están tan informados por todos lados que ya no pasan con el director de la unidad y le dicen, oiga, fíjese que no me dieron mi medicamento. No, se van derechito con el jefe. Y no con el jefe jurisdiccional. Se van con el secretario de salud. Porque se ha dado la facilidad para que el paciente pueda expresar su descontento. ¿Sí? Esta es una acusación grave. Y es lo que el paciente dice. Y si nosotros no tenemos el respaldo en el expediente clínico ante esta acusación, ¿qué sigue, muchachos? Nos vamos a meter en un gran problema. Si nosotros no tenemos la delicadeza de decirle al paciente, se atiende paciente, bla, 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 se entrega tal, tal, tal y tal medicamento, se hace tal ajuste, o el paciente se niega a la revisión porque también pasa, ¿sí? El paciente solicita referencia, sin embargo, se le explica tal, tal, tal y tal cosa. Se le hacen detecciones integradas. Paciente con enfermedad respiratoria en estado agudo y se sospecha influenza, se hace tal tamizaje, igual para VIH, igual para próstata, para diabetes, para hipertensión, cáncer cervicouterino, cáncer de mama. O sea, no son números, son gente. Las metas las tenemos que alcanzar, sí, pero es gente, muchachos. ¿Sale? Esta imagen, que no sé de dónde sea ni nada, lo único que me evoca es a la manera en que se enseñaba la medicina en la antigüedad. Ahora tenemos grandes universidades. En la antigüedad, en Alejandría tenía que llegar uno con el médico, decirle, por favor, yo quiero aprender. Y tenías que demostrarle que de verdad querías aprender para que esa persona te pudiera aportar su conocimiento. Si tenían dinero, bueno, se iban también a las escuelas de las grandes ciudades. Pero la enseñanza médica era uno a uno. Y vean, lo seguimos en lo mismo. Ustedes van a hacer su servicio social o están haciendo su servicio social y sigue habiendo alguien responsable de ustedes. Que quizás no tenga más conocimiento de ustedes, pero tiene experiencia. ¿Sale? Y es una experiencia de la que yo les pido encarecidamente, aprendan nada más lo bueno, no lo malo. ¿Sale? La que sigue. ¿Sí? El expediente clínico frecuentemente es menospreciado por el personal médico y el equipo de salud. Es un instrumento de gran valor que cuando no se elabora se colocan en situación de indefensión ante cualquier duda o inconformidad que se interponga en los juzgados civiles, penales o en el mejor de los casos en la CONAMED. ¿Sí? Esto no pasa, ¿sale? Esto nunca pasa en las instituciones, muchachos. Que llegue una queja, ¿qué se les ocurre? Una muerte materna, ¿sí? O una muerte de un recién nacido. Hace poquito sucedió en Iztapalapa, creo. ¿En qué creen? No había, se murió el bebé y no había notas, no había expedientes. Y como esos muchos, que sucede alguna situación importante y cuando solicitan el expediente y antes de entregarlo lo revisamos, dices, híjole, pobre cuate, ¿Por qué? Pues de ver como en feria no tiene nada, no tiene notas, no registra. Resulta que el paciente llegó con un resfriado común. O llegó o le meten un diagnóstico de resfriado, pero el paciente se infartó. Y no justificamos nuestro diagnóstico. Estamos en una completa indefensión ante una situación de demanda. ¿De acuerdo? Esa es nuestra importancia legal. El expediente clínico es siempre nuestro respaldo. La que sigue, por favor. ¿Qué problemas tenemos nosotros
o que encontramos nosotros en la revisión de expedientes clínicos. Déjenme contarles que en este momento nosotros, todo el DF se encuentra en un periodo de reacreditación en calidad de unidades de primer nivel. Y uno de los componentes más importantes para esta reacreditación es el expediente clínico. Sin embargo, nosotros nos encontramos con toda esta problemática. El expediente está desordenado, está incompleto, está en mal estado. En el mejor de los casos está manchado con café, o si no tiene ahí la salsa de la gorda que se comieron. ¿Sí? Está mal elaborado. ¿Por qué? Porque como nunca hay papelería, o sea, nunca hay la intención de por lo menos pedir más papelería. Muchas veces los almacenes están allí con los documentos adecuados. Dicen, no, pero aquí tengo una hojita. Pues era de un fax, no importa. Y le tachan y le escriben atrás. ¿Sí? O agarran la hoja del certificado médico para hacer una nota de referencia. ¿No? Los formatos tienen una razón de ser. Peor aún, hay incongruencia en la información. Nosotros cruzamos el expediente clínico contra los tarjeteros de control. Y en el tarjetero de control yo tengo un paciente de 1,75 y en el expediente tengo un paciente de 1,57. Mismo paciente, diferentes datos. Acá pesa 80 y acá pesa 50. Acá tiene 140-80 de TA y acá tiene 120-80. ¿Sí? No hay congruencia en la información. ¿Sí? Además no hay carencia de sustento médico y científico. Le pusimos el nombre, le pusimos a qué vino y le pusimos el diagnóstico. Bolas. ¿Y la exploración? ¿Y la semiología? ¿Dónde quedó? Paciente que viene porque le duele la muela. Tratamiento, diagnóstico, caries. Tratamiento, naproxeno. Dicloxacilina y revisión por el área dental. ¿Y a qué hora le vimos la caries? ¿Sí? Falta de ética, que se la voy a dejar al final. Y legibilidad, ya hablamos de la letra de los médicos, ¿no? No es justificación. Tengo el honor de conocer médicos que tienen unas letras, wow, mis respetos. Hombres y mujeres, A veces dicen, es que es niña. Las niñas escriben bien, ¿no? También hay niñas que escriben bien feo. ¿Sale? Abreviaturas, enmendaduras y tachaduras. PAS, MASC de 58A. Acude por ERGE. HTA. DM, control. ¿Qué es eso? Pónganle el nombre completo. El lenguaje médico es bonito. Sí, es bonito, escríbanlo como debe de ser. No usen abreviaturas, porque luego son mis abreviaturas. O sea, ni siquiera las que usan todos, son mis abreviaturas. ¿De acuerdo? Falta de identificación en las notas, es lo que les comenté hace un momento. ¿Sí? No firman las notas, ahí está su nota. ¿Quién fue? Sabe. ¿Quién le dijo al señor José que estaba embarazado? Pues quién sabe. Sí, a veces hay confusión, metemos las cosas donde no debemos, pero ni tienen el nombre del paciente, ni quién hizo la nota, ni nada. Y eso nos lleva a una situación de ética, muchachos. Debemos de ser éticos y debemos de ser congruentes con nuestra práctica médica. Sí. Debemos de ser congruentes lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Porque todo eso se va a ver reflejado en un detalle tan simple, pero tan complejo como una nota médica. ¿Sale? ¿La que sigue? Finalmente nosotros hemos identificado algunas causas. ¿Qué es lo que determina que tengamos todas esas omisiones? ¿Sí? Desconocimiento de las leyes y normas. Si yo les pregunto a ustedes si conocen la Ley General de Salud, si han tenido la delicadeza o la curiosidad de revisarla, ¿lo han hecho? Yo sé que no.
¿Saben qué capítulo de la Ley General de Salud se aplica para su servicio social? Revísenlo. ¿Conocen los reglamentos de la Ley General de Salud? Lo que se aplica al primer nivel de atención y a lo que están haciendo ustedes en el servicio social. Ese pesa más que el reglamento de la escuela, ¿eh? Sea la UNAM, sea la UAM, sea el POLI, el WESGI, la NAHUAC, la SAIE, la UP, la que quieran. Ahí se me olvidó el Tominaga. ¿Sí? La ley y los reglamentos de la ley pesan más que eso. Ya no digamos que conozcan la Ley General de Salud, que conozcan las normas oficiales, que sepan que la 168 es la del expediente clínico, que la 024 es la del expediente electrónico, ¿sale? Que la 01000 8000 es de tal cosa. ¿Por qué? Porque ahí viene toda la normativa, todos los criterios que en el país se están utilizando, que están validados para dar el tratamiento. Ahora, tenemos también las guías de práctica clínica. Ya le entramos a la medicina basada en evidencias. ¡Wow! Sí, revisemos las guías, leámoslas y nada nos cuesta ponerle al final manejo de acuerdo a lo marcado en las guías de práctica clínica. ¿Sale? Y sean críticos también. Revisen las normas, revisen las guías y digan, bueno, pónganse de acuerdo, ¿no? Aquí dice esto, y mi experiencia, mi práctica y todo esto me dice que yo debo de hacerle caso a la norma, o que debo de hacerle caso a la guía. Lean, la medicina no es pura ciencia. La práctica médica también tiene que ver con normas, leyes y reglamentos. ¿Sale? Si a eso le sumamos que la formación de recursos para la salud se ha tornado deficiente, ¿sí? Y no hablo de ninguna escuela en particular, pero muchas escuelas siguen formando médicos al vapor. Que si el alumno tiene el interés y estudia y se pega a los médicos de base en sus rotaciones clínicas y sigue teniendo curiosidad y el internado no nada más es para fiesta y para ver a qué enfermeras se ligan o a qué médicos se enamoran, si de verdad aprenden van a ser muy buenos médicos. Sin embargo, la preparación es deficiente. Sí, yo siempre les he dicho, ni el médico interno, ni el médico pasante son sacachambas. ¿Sale? No están aquí para hacer trabajo a destajo. Aprovechen que hay mucho trabajo para aprender. Eso sí. Y completen su formación. No caigan en una formación profesional deficiente. A veces es culpa de la institución, a veces es culpa nuestra. Porque vamos a la escuela, pero vamos a conocer los jardines, las zonas de recreación, las canchas, las islas, los que están en la UNAM, las chelas, los que vienen de otras escuelas, ¿sí? Es algo común en todas las universidades, ¿de acuerdo? Falta de registro de los juicios médicos, deficiente infraestructura necesaria para elaboración, uso y archivo, escasa participación del equipo multidisciplinario de salud y falta de profesionalismo y responsabilidad del personal de salud. Sí, sí es cierto. La infraestructura en salud nunca se planeó para lo que tenemos ahora. Tenemos centros de salud pequeños a los que cada día hay que hacerles un parchecito más para que puedan implantarse todas las estrategias y todos los programas que van surgiendo. Sí, sí es cierto. Los expedientes, los archivos clínicos para guardar los expedientes son pequeños, ya no caben. Sí, sí es cierto. Pero también de todo ese montón de expedientes clínicos, hay muchos que tienen años, y no 5, tienen lustros, centurias ahí guardados y no se han depurado. ¿Sale? Pues la historia de la vida es nacer, crecer, reproducirse y morir.
Sí, los pacientes también se mueren en algún momento de la vida. Y después del tiempo que nos marcan las normas, pues hay que sacar los expedientes. ¿Por qué? Porque siguen naciendo niños. Siguen envejeciendo los que fueron niños. ¿Sale? No tenemos la infraestructura necesaria. Pues igual también les digo, los centros de salud, los hospitales, se construyeron o se diseñaron con una realidad que no es la que tenemos ahorita. ¿Sale? Sin embargo, eso no nos exime que nosotros como médicos y como profesionales hagamos nuestra mejor práctica. ¿De acuerdo? Escasa participación del equipo multidisciplinario. Sí, los médicos somos bien egoístas. Doctor, présteme su expediente. No, ¿por qué? Pues es mi expediente. Pero es que tengo que hacer la anotación. No, es mi expediente. Oiga, doctor, mañana no va a venir. No. Bueno, pero es que tiene citado a tal paciente. No, pero estos son mis expedientes, no me los toquen. ¿Sí? Se integra el personal de nutrición. ¿Y por qué va a escribir en mi expediente? ¿Sale? Todo es mío. Trabajamos fragmentados. El nutriólogo es el nutriólogo, la enfermera es la enfermera, el director es el director, que el administrador es el que nos tiene que llevar a todos lados en su camioneta y es el que nos tiene que pagar. Y el del archivo pues es otra historia. No, tenemos que integrarnos como un equipo de salud. No es fácil. No es nada fácil. Pero si uno de esos engranes falla, toda la atención médica va a fallar. Si el del archivo no lleva el expediente adecuado y a tiempo al módulo, el médico no va a tener el documento para poder dar la consulta y registrarla. Si hasta ahí vamos bien y entregamos una receta y el paciente va a la farmacia, pero el hombre de la farmacia no está, allá tronó. O si llega y le dice, uy, no hay. Ya no hay. O, uy, aquí cerramos a la 1. O aquí es vigilancia. Y si además llega al área directiva y el director no le resuelve diciendo, espérame, ahorita yo le entrego el medicamento, truena. Si un engrane dentro de nuestra organización no funciona bien, todo el proceso se descompone, muchachos. ¿Sale? Y bueno, finalmente, pues sí, esto se ve reflejado como una falta de profesionalismo y de responsabilidad. No sean profesionistas, muchachos, sean profesionales. Sean profesionales en lo que hacen. ¿Sale? La que sigue, por favor. ¿Sí? En conclusión, el valor de cada expediente es imponderable, contiene la información confidencial, es un documento médico legal y es la base para la prevención, detección oportuna, atención, docencia e investigación en la atención primaria de la salud. ¿Sí? Viéndolo desde la perspectiva de calidad, la elaboración adecuada del expediente clínico es demostrativa de los altos niveles de excelencia alcanzados en una institución y su personal de salud. La que sigue, por favor, médico. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, muchachos? Yo espero que tengan muchas. ¿Sí? Seamos efectivos en lo que hacemos. Ser efectivos quiere decir que seamos eficaces y eficientes. Y si lo decimos de una manera coloquial, hagámoslo bien, de la mejor manera posible, en la medida de nuestras posibilidades, y nunca vamos a tener todo lo que nosotros desearíamos para poder brindar o desarrollarnos profesionalmente. ¿Sí? Siempre nos vamos a mover ante una situación de escasos recursos. Siempre. Imagínense una cobijita y que a todos los tengamos que tapar con la misma cobijita. Alguien va a quedar fuera. Pero busquemos que los que sí estén adentro reciban la mejor atención. Que lo poco que tengamos lo utilicemos de la mejor manera. A veces lo vemos como una torunda. Ay, no importa, se ensució, se manchó, la tiramos. ¿Sí? Cada insumo desperdiciado o mal utilizado es la pérdida de una oportunidad
o de un diagnóstico o de la atención de otra persona. Acuérdense de eso. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? Muchachos, ¿alguna duda? Los muchachos de la derecha, los de la izquierda, los del medio. ¿No? La que sigue, por favor. Yo les agradezco su atención. Espero que esta plática sea de utilidad para ustedes, sean curiosos. No se queden nada más en la práctica médica. Lean sus reglamentos, sus normas, sus manuales de operación, es importante. Si ustedes los conocen, vamos a tener menos omisiones, vamos a tener menos errores y nuestra atención va a ser de mayor calidad. ¿Sale? Muchas gracias, muchachos.